cualquier momento regresamos contigo. Ahora me comunico con el abogado Julio César Espinosa, quien es abogado penalista de amplia experiencia y también fue parte de la defensa legal de la ex primera dama Nadine Heredia. Doctor Espinosa, bienvenido a Latina, muy buenas noches. Santiago, buenas noches. Vamos a ir comentando un poco, doctor, en la medida que tengamos también ya la señal en vivo y la reanudación de esta audiencia. También aprovechando su experiencia en el caso Nadine Heredia, algunos analistas han comparado, digamos, la actitud del fiscal Germán Juárez a la luz de lo que fue el camino que escogió la señora Heredia, digamos, el camino del asilo político, y en este caso para muchos sorprendió que el fiscal, en un juicio que estaría entre un 60-70% de avanzado, pida una prisión preventiva para el expresidente Vizcarra. ¿Cómo ve usted este escenario legal para este exmandatario? Bueno, primero, a decir verdad, de pronóstico reservado, Santiago, porque es además uno de los poquísimos casos, hace mucho tiempo no se ve que se solicita, que la Fiscalía solicita prisión preventiva a alguien que está ya en pleno juicio oral. Normalmente las prisiones preventivas, y tú lo entiendes perfectamente y la ciudadanía lo debe entender también así, las prisiones preventivas se requieren, se imponen al inicio del proceso, o sea, en la fase de investigación. Nunca cuando el juicio ya está en pleno curso, y menos como este, que es un juicio que, como bien tú lo has dicho, es un juicio que está alrededor del 70-80% de avance. Quedarán no más de 2 meses para que haya una sentencia. Esto no ha sucedido, no recuerdo que haya sucedido o precedentes en por lo menos unos 15 años atrás. Pero precisamente eso explica que sea un caso bastante complejo de pronóstico reservado. Ahora, creo yo que no es tanto el tema de la actividad que tiene de carácter político el señor Vizcarra, ni tampoco discutir esta posible invocación a un posible asilo, el que va a influir en la decisión del juez, sino más bien la gravedad de los cargos imputados y la proximidad a una sentencia inminente. La detención, mejor dicho, la prisión preventiva se dicta siempre que haya peligro procesal, y mucho puede pesar en el juez. Pareciera que allí ha apuntado bastante bien la Fiscalía en sostener que hay peligro porque el caso está a puertas de cerrarse, digamos, 2 meses máximo para que haya una sentencia, pero hay unos cargos graves, una pena de 15 años que es la que está requiriendo, y un delito también grave. No es un proceso como otros casos, por ejemplo, de aportes a campañas políticos, es un caso de corrupción cuando era funcionario público, con la existencia de múltiples colaboradores eficaces y prueba de cargo. Entonces, la gravedad del caso y la inminencia de una sentencia con altas probabilidades de condena eleva el riesgo, el peligro de fuga, y creo que eso puede pesar mucho en la decisión del juez. Ahora, doctor Espinosa, también hoy escuchábamos a la defensa técnica de Martín Vizcarra presentar unos contratos laborales, intentar persuadir al juez de que el señor Vizcarra tiene razones para quedarse en el país, para no salir del territorio nacional subrepticiamente, no cruzar la frontera de manera ilegal. Y adjuntaba un contrato laboral que ha sido muy mencionado, un contrato laboral con la empresa Urbaniza SAC. Y claro, cuando el juez le preguntaba al abogado defensor ¿y quién es gerente general de esa empresa?, aparecía la esposa del señor Vizcarra. ¿Esto cómo lo puede evaluar el juez, este tipo de contratos laborales que después el propio Vizcarra defendió? Pero, ¿qué opina sobre este punto que ha sido muy tocado en las últimas horas? Bueno, está claro que va a ser muy considerado, va a ser muy analizado por el juez lo que se denomina, en términos jurídicos, el arraigo laboral. Pero, para ser más exactos, va a analizar la calidad del arraigo laboral. Es decir, que exista un centro de trabajo que sea real, que no sea simulado, que no sea aparente. Y por eso hizo varias preguntas, cosa tampoco, digamos, frecuente en un debate como este, pero ha hecho preguntas, se ha visto obligado a acumular preguntas al abogado porque la información que presentaba tanto la defensa como el propio señor Vizcarra no era clara, no era precisa. Por ejemplo, comentaron, explicaron o explicó el abogado
que tenía un trabajo en esta empresa desde el mes de abril y luego dijo que percibía 30.000 soles por esos servicios. Y cuando el juez le pregunta, ¿ha girado recibos de honorarios? Y dijo, no se ha girado todavía recibos de honorarios. Entonces, evidentemente, pareciera que es un elemento que nos indicaría que es una suerte de relación laboral un tanto informal. A pesar de que hay una empresa constituida, no hay una relación porque la relación se establece en la medida que hay un contrato, un servicio prestado, un honorario legal y formalmente declarado. Y ese aspecto la defensa no lo ha podido claramente o evidentemente explicar. Entonces el juez sí va a analizar lo que denominamos en este punto la calidad del arraigo laboral. Y si eso no alcanza un estándar suficiente, lo va a considerar para disminuir las posibilidades de tener arraigo en el Perú y elevar el riesgo o peligro, en este caso, de fuga. Correcto. Ahora, doctor Espinosa, cuando en este caso el señor Martín Vizcarra es visto caminando sin seguridad del Estado, su defensa explicaba, claro, no lo acompañan a todo lado, cuando entra a una entidad pública quizás se quedan en la puerta. Estas imágenes pueden haber también persuadido al juez de una evasión. El hecho, le sumo también el hecho de que Martín Vizcarra es visto recorriendo el Perú, viajando a distintas ciudades, algunas ciudades fronterizas. Para el fiscal Germán Juárez, esto denota, digamos, la facilidad que tiene para moverse por el país y, en todo caso, lo fácil que sería cruzar una línea fronteriza de manera ilegal. ¿Esto también cae en la evaluación del juez Víctor Alcócer? Sí, va a ser o es un aspecto que el fiscal lo ha explicado, lo ha sustentado y por supuesto el juez está en la obligación de valorar, de dar una apreciación, cuánto influye eso en el riesgo de fuga que tiene el señor Vizcarra. Sin embargo, también es cierto que hay otro dato objetivo, por eso esta decisión es bastante compleja. Es cierto que el señor Vizcarra está mostrando sujeción al proceso. Es cierto que el señor Vizcarra, pudiendo haber argumentado cualquier modo de justificar su inasistencia, está presente hasta el último momento, es más, hasta este momento en que ya se va a abrir la última etapa de esta audiencia, está allí presente. Entonces, esto de alguna manera, con un comportamiento positivo, desvirtúa la posibilidad de deducir que por sus viajes al interior, inclusive a zonas de frontera, pueda fugar. Pero, finalmente, el juez debe adoptar una decisión valorando todos los aspectos, no solamente sus viajes al extranjero, la facilidad para moverse inclusive por frontera, como lo ha dicho, sino varios otros elementos, pero insisto, creo que el más importante elemento que va a adoptar el juez para analizar y tomar la decisión es la gravedad del caso. Frente a ello, Santiago, van a haber dos posibilidades, evidentemente, ¿no? La primera, que dicte una prisión preventiva en los términos que ha planteado el fiscal. La otra alternativa es que no imponga esta medida, pero sí puede, y más de un, digamos, analista o experto en derecho lo ha mencionado, si no ocurre eso, el juez con mucha probabilidad va a imponer medidas de restricción bastante intensas, como por ejemplo el arresto domiciliario, porque el señor Vizcarra es una persona mayor de 65 años y la ley dice que en esos casos opera el arresto domiciliario. También puede establecer impedimentos de salida, pero ya no del país, sino hacerlos más restrictivos. Puede haber impedimento de salida del departamento de Lima, inclusive de la provincia de Lima, sometido a vigilancia policial. Entonces, hay varios métodos. Hay un método más sofisticado, que es el uso del grillete electrónico. También podría considerarlo el juez. Poco usado en el sistema de justicia, pero es una alternativa que, bueno, vamos a ver si el juez... Claro, lo da, ¿no? Uno de los escenarios que nos plantea el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, con quien estoy conversando para quienes se unen a la transmisión de Latina Noticias. Estamos a la expectativa de que el juez Víctor Alcócer inicie esta parte resolutiva y defina si le da o no 6 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Usted menciona, doctor Espinosa, el arresto domiciliario como uno de los escenarios intermedios que por los que podría optar el
el juez Alcócer. Ahora, también se menciona dentro de esto que estamos ante una instancia apelable, ¿no? Si se decide, podría ser en última instancia la Suprema la que revise la apelación, y en todo caso quería preguntarle y que me confirme si en los próximos minutos el juez Víctor Alcócer le da prisión preventiva, ¿tiene que ser detenido en ese momento el señor Vizcarra? Sí, la respuesta es afirmativa. Si hubiera una decisión de prisión preventiva, esta medida se ejecuta en el acto, independientemente de que el señor Vizcarra o su defensa interpongan recurso de apelación. Esa es la característica central de todos los casos donde se impone prisión preventiva y el imputado está en audiencia, queda ya detenido hasta que se resuelva en segunda instancia su posible recurso de apelación. ¿Y qué viene en ese procedimiento, doctor? Una vez que el juez diga, ok, concedo esta prisión preventiva, se lo detiene y se hace un examen de médico legista. Cuénteme un poco ese proceso que continúa después de una decisión. Queda detenido en el acto, pasa a disposición primero de los jueces para certificar sus condiciones de salud, sus condiciones de defensa básicas, que esté siempre acompañado de su abogado defensor. Luego ya pasa a disposición de medicina legal del Ministerio Público para su evaluación correspondiente, y en tercer lugar a disposición del INPE para que ya ejecute el encarcelamiento previa clasificación y previo registro que hace en el Sistema Nacional de Internos Procesados. Pero tratándose de un caso tan complejo y de un expresidente, estos tres pasos se darían de manera muy rápida. No creo que tomen más de 6 horas para resolver esto en caso así fuera. O sea, incluso podría darse, estamos empezando el fin de semana y claro, algunas entidades estatales, como podríamos entender el INPE, tendría un horario que cerraba a las 5 de la tarde del viernes. Esto, por ser un expresidente, podría tener una celeridad especial, digamos, entendiendo el alto cargo que ocupó Martín Vizcarra. Sí, no hay que perder de vista que es un expresidente de la República, está también de alguna manera digamos, protegido por determinadas normas que le brindan seguridad y protección a él, así como a su familia. Y eso hace que este procedimiento, en caso se dicte, en la hipótesis que se dicte una prisión preventiva, sea de manera célere, así sea un fin de semana. El INPE tendrá que tomar las disposiciones que correspondan para que esto se ejecute, así como medicina legal también para hacer de este procedimiento algo muy rápido, porque finalmente es una persona que está en pleno juzgamiento, en pleno juicio oral. No olvidemos que se trata de una persona, a pesar que hoy día se pueda, si ese fuera el escenario, dictar prisión preventiva, que todavía está premunido, protegido por la presunción de inocencia. Así es que sus derechos fundamentales vinculados a la presunción de inocencia, a pesar de una situación crítica, tienen que ser respetados con un procedimiento rápido y que garantiza, repito, sus condiciones básicas que corresponden a cualquier persona en esas circunstancias. Correcto. Y doctor, para terminar, entendemos que también por su condición de expresidente, Martín Vizcarra requiere cierta seguridad en lo que sería una detención, un centro penitenciario. ¿Es lógico pensar que si le dan prisión preventiva lo llevarán al penal de Barbadillo, a la sede de Dinoes? Totalmente lógico. Así, con seguridad, va a ser. Es el único lugar que está diseñado para brindar ciertas medidas de seguridad a quien, nos guste o no, está siendo dispuesto por un mandato judicial a una medida grave como la prisión preventiva, pero tiene una condición de expresidente. Entonces, ese es el único lugar que puede asegurar que se cumpla la medida del juez, pero también que hayan ciertas reglas o pautas de seguridad que deben, de todas maneras, las autoridades, ya no tanto el Poder Judicial, sino las autoridades del INPE prever, y así, o para eso está diseñado este centro de reclusión de la DIROES. Correcto, doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, también fue abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, comentando los temas procesales y lo que podría ser este desenlace en el caso de Martín Vizcarra. Le agradezco mucho, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Santiago.